recordamos una vez más los micrófonos silenciados y ya cuando ella termine podemos abrirlos para la sesión de preguntas e intercambio, y no olviden pues el registro de la asistencia, por favor. Es todo tuyo, Rosalba. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, nos vamos a presentar conjuntamente con Eduardo Herrera II, que es mi esposo, que es tejano, y que es muy probable que tanto por la línea materna como por la línea paterna desciende de los tlaxcaltecas que emigraron en 1591, y de ahí pues nuestro interés en encontrar datos donde aparezcan interrelacionados tanto estos tlaxcaltecas migrantes como la historia de Texas, que pareciera que pues los tlaxcaltecas les interesa mucho saber qué pasó no hay muchos estudios de los historiadores tlaxcaltecas acerca del destino y del desarrollo que tuvieron los tlaxcaltecas que migraron. Le hacen mucha fiesta a la migración de 1591, pero no hay muchos estudios profundos de qué más pasa después de esta migración, y mucho menos los tlaxcaltecas que por las circunstancias históricas cruzan el río Bravo y se vuelve otro país a partir de, ya sabemos, de 1847 con la guerra de Estados Unidos. Entonces, pues de ahí que mi esposo como tejano y yo, pues, después de trabajar tantos años en Tlaxcala, hemos conjuntado intereses, y de ahí que hemos desarrollado estos temas. Bueno, pues uno de estos temas que hemos estado investigando es precisamente el tema de hoy, que es la migración canaria y los tlaxcaltecas. Algo que pues no se conoce muy profundamente por historiadores de México y mucho menos de Tlaxcala. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Si pudieran, la siguiente. Gracias. Bueno, pues las fronteras de Texas encierran más de 340 millones de hectáreas de tierra, praderas cubiertas de hierba, desiertos, bosques espesos y 643 millas de costa. La región también cuenta con muchos tipos de animales y plantas. A pesar de tener un clima más que nada desértico o semidesértico, tiene una diversidad de flora y fauna que hizo que hubiera una población diversa de nativos. El presente estado de Texas fue habitado por grupos indígenas, algunos muy conocidos como los Apache, los Comanches, pero otros no tanto, como los Alabama, Atacapa, Biloxi, Caddo, Choctaw, Creek, Coasati, Coroa, Kiowa, Muskogee, Pueblo, Guapau, Shawnee, Waco y Wichita. Todos ellos habitaban la región, bueno, los coahuiltecos, que eran dentro del grupo chichimeca, que habitaban el área antes de la llegada de los españoles. Bueno, los comanches y apaches llegan después, empujados por los europeos que llegan a la región entre Estados Unidos y Canadá. Las primeras exploraciones a Texas fueron realizadas por Alonso Álvarez de Pineda en 1519, quien exploró y mapeó la costa de Texas. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es mucho más famoso que el anterior, quien exploró en 1528 el interior de Texas. En 1685, Texas fue declarado parte de Francia por René Robert Cavalier de la Salle, y alrededor de los años 1700 los españoles establecieron su famoso binomio de misión y presidio. La siguiente, por favor. Bueno, en la región donde se va a emplazar la famosa ciudad de San Antonio, había un campamento de indígenas del grupo Payaya sobre el río Yanaguana. Actualmente se conocen con este nombre. Y se les conocía tanto al grupo como al río con esa misma denominación. Esta área fue visto por los españoles el 13 de junio de 1691. De ahí que ellos le cambiaron al río San Antonio, aunque todavía pues se le conoce con el nombre antiguo, pues obviamente el más famoso va a ser el río San Antonio, porque justamente el día de San Antonio de Padua
es que fue visto por primera vez por los españoles. El poblado de San Antonio fue fundado el 1 de mayo de 1718, cuando se estableció la misión de San Antonio Valero, la cual ya había sido establecida cerca de los Adaes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Camino Real de los Texas? Mencionamos que el punto más al norte y al este de lo que fueron las colonias españolas en el territorio de Texas fue en donde se estableció el grupo de los Adaes. El 5 de mayo de 1718 se fundó el presidio de San Antonio de Texas. Para 1729 el rey de España proporciona terrenos para que se establezca la primera ciudad de Texas español, donde se encontraba la misión y el presidio, que solamente se mantenían como tales, pero ahora ya le van a dar una característica de ciudad. De ahí que por eso se necesitó de manera urgente, pues, colonos. Los pequeños ranchos que se iban asentando eran devastados por los indígenas que me rodeaban en la región, entonces pues la ciudad no progresaba. La siguiente, por favor. En 1690 el padre Antonio San Buenaventura de Olivares, misionero principal de las misiones de Coahuila, recuerden que la región de Texas pertenecía a Coahuila, era Coahuila, Texas en ese entonces. El padre Antonio San Buenaventura de Olivares era el misionero principal de estas misiones. Envió a Agustín de la Cruz, un neófito indígena tlaxcalteco, a explorar la actual zona de San Antonio y la actual frontera Texas-Coahuila. Al regresar, de la Cruz informó que la región estaba habitada por pacíficos indígenas aldeanos. Casi 2 décadas después, el padre Olivares visitó el área e informó al gobierno real que los indígenas de las áreas actuales de San Marcos y San Antonio, hoy en día 2 ciudades muy importantes en esta región, estaban bien preparados para la vida misionera, es decir, eran sedentarios y no eran belicosos. En 1716 se había establecido una exitosa colonia francesa en Natatoche, a lo largo de la actual frontera del noreste de Texas con Luisiana. España determinó que el Texas actual debía ser colonizado para evitar más entradas de franceses. Se hizo necesario comenzar a poblar varias regiones con soldados, civiles, indígenas y religiosos que atendieran la misión. El reporte recopilado por Agustín de la Cruz durante la expedición exploratoria de 1690 se vuelve crucial para la estrategia de España para poblar los territorios del noreste. En 1716, en preparación para la llegada de los colonos, se comisionó a soldados y misioneros españoles para seguir explorando la región y seleccionar sitios para los asentamientos. En este momento, la mayoría de los soldados procedían de Coahuila y una gran parte de ellos eran de los pueblos tlaxcaltecas de San Esteban, actualmente Saltillo, en Coahuila. El campamento indígena de los Payaya de la Nación Carrizo se llama Yanahuana, también así se le nombraba al río, como ya hemos mencionado. Este campamento fue primero visto por los españoles y se le nombró, como sabemos, San Antonio de Padua. Sin embargo, la misión se le llamó San Antonio de Valero, que es otro santo católico. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen hacia 1854 de lo que fue la misión de San Antonio Valero del Álamo, que estaba en ruinas después del sitio que sufrieron los tejanos insurrectos en 1835. Entonces, para 1854 seguía destruido y esta es una imagen que tenemos de este lugar. Actualmente está totalmente reconstruido y forma parte de un parque estatal allí precisamente en San Antonio, hoy condado de Beja. En la siguiente, por favor.
Y bueno, durante el gobierno, estos datos los mencionamos cuando hablamos del Camino Real de los Texas, pero pues es necesario que lo retomemos para esta ponencia. Durante el gobierno del 37º virrey de la Nueva España y segundo de origen criollo, Juan Velázquez de Acuña y Bejarano, por el cual se le llamó San Antonio de Bejarano y más tarde San Antonio de Béjar, era también el primer marqués de Casafuerte. Solicitó al rey Felipe V de España en 1728 la petición por parte de este marqués de que se poblara y se le pudiera dar formalmente las características de ciudad a San Antonio de Béjar, solicitando entonces la familia de inmigrantes. Y por lo tanto solicitaron 400 familias a la frontera, designando que 200 serían de Tlaxcala. Como siempre los tlaxcaltecas nunca decían que no a los españoles, pues se le hizo fácil decir, pues mándenme otra remesita, ¿verdad? 200 familias de Tlaxcala. El marqués estaba ansioso y muy gustoso de obtener a los tlaxcaltecas, de los cuales dijo, como son muy devotos del culto divino, su ejemplo servirá como un gran estímulo para esta vasta tierra de gentiles. Pero ¿qué creen? Los tlaxcaltecas declinaron la propuesta. Tlaxcala durante ya 2 siglos había proporcionado numerosos guerreros, colonos, gente de trabajo, son los grandes constructores de Puebla, de Oaxaca, de San Cristóbal de las Casas, de Guatemala la Antigua. Entonces, pues en esta ocasión dijeron, pues muchísimas gracias por la oferta, pero no la aceptamos. Entonces, bueno, se les ocurre entonces que se enviaran 200 familias de las Islas Canarias. Bueno, ¿qué son las Islas Canarias? Las Islas Canarias son un conjunto de islas, es un archipiélago. En la siguiente, por favor. Es un pequeño archipiélago de 13 islas, 7 grandes y 6 pequeñas, y se ubican a 100 kilómetros de la costa de África. Actualmente pertenecen a España y su capital es llamada Santa Cruz de Tenerife. Corresponden a un archipiélago exclusivamente de origen volcánico, con lomas escarpadas y playas de arena blanca y negra. Tenerife es el nombre de la isla más grande donde se ubica la capital. Y ahí se encuentra un volcán activo llamado Monte Teidea, que incluso a veces llega a estar nevado. Tiene su propio observatorio astronómico y forma parte del Parque Nacional del Teide. La gente originaria de las islas les nombraban guanches. Esta gente desciende de los Imasí o bereberes y se supone que son originarios de Magrib, el área entre Túnez y Marruecos. Fechamientos por radiocarbono muestran que los primeros asentamientos corresponden al año 200 a.C. Los datos escritos de los primeros encuentros con estos nativos son del siglo XIV. Reportes realizados por los genoveses que fueron financiados por los portugueses y que aprovecharon para mapear las islas. Se les nombró Islas Canarias, como mucha gente sabe, creen que es por las pequeñas avecitas de canarios, pero no, se les llama Canarias por los canes que en ella habitaban. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos las islas, este pequeño archipiélago. En la siguiente, por favor. Y bueno, solamente le llevó a los españoles 94 años para hacer desaparecer a la población local. Sin embargo, no es que los españoles hayan sido los primeros en llegar. Hubo intentos de conquista de las islas por parte de los franceses, italianos, portugueses, y finalmente fueron los españoles quienes para 1494 ya se habían apoderado totalmente de las islas, y los nativos, pues como era uso y costumbre, fueron esclavizados, asesinados y también devastados por las epidemias.
Los pocos que quedaron se cristianizaron y se mezclaron con los invasores europeos. Desafortunadamente también su lengua prácticamente ha desaparecido, sobreviviendo muy pocas palabras de la lengua local. La siguiente, por favor. Bueno, el término isleño se usa para distinguirlos de los españoles peninsulares. La primera migración a las Américas empezó en 1492 con el primer viaje realizado por Cristóbal Colón. En 1678, la corona española promulgó el llamado tributo de sangre. Esta ley española estipulaba que por cada 1000 toneladas de carga enviadas desde Nueva España a España, 5 familias canarias serían enviadas a las Américas para colonizar regiones con baja población de peninsulares. De esta manera, los isleños fueron emigrando a Florida, Texas, Luisiana, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay y Argentina. Para finales del siglo XVII y XVIII, cientos de familias canarias ya se habían mudado a la Nueva España. El tributo de sangre fue finalmente abolido en 1764 y para el siglo XIX había más isleños en las Américas que en las mismas Islas Canarias. De aquí que por eso escogieron a los tlaxcaltecas, sus fieles y permanentes aliados, y canarios para ir a poblar la región donde se fundó y se intentaba fundar y hacer crecer y progresar, pues a la ciudad de San Antonio de Vera. La siguiente, por favor. Aquí mostramos una tabla donde se ve las familias canarias que ya habían emigrado. Aquí tenemos las fechas de salida, va del presente hacia el pasado, a qué destino llegaron y el número de familias. Entonces tenemos como este registro llega hasta 1917 y se inició en 1774. Para entonces, entre el siglo XVIII al XX habían migrado 2.910 familias. Y bueno, aquí en 1730 tenemos mencionada, y en 1731 tenemos mencionadas migraciones hacia el estado de Texas. El motivo por el que decidieron abandonar su país los canarios por una aldea casi deshabitada como en ese momento era la ciudad de San Antonio de Vera, puede explicarse por las condiciones extremas en las Islas Canarias durante el siglo XVIII, ya que carecían de agua dulce para riego, estaban rodeados de agua, como sabemos, cualquier isla, pero toda era salada. Así que les faltaba agua dulce para el riego, para beber ellos mismos. Había hambrunas constantes y las epidemias cíclicas que cada año mataban a mucha gente. La siguiente, por favor. Pues se inician los preparativos para que se mudaran 200 familias canarias. Sin embargo, muy poca gente atendió el llamado. El 27 de marzo de 1730, por fin, salieron las familias que aceptaron las condiciones para emigrar con destino como primer punto a la isla caribeña de Cuba. En el mes de mayo, después de 2 meses de travesía, llegaron a La Habana con muchas bajas durante el viaje, ya que muchos de ellos murieron por enfermedades. Después de varias semanas para rehacerse en Cuba, viajaron al puerto de Veracruz. Tras una corta estadía, el 1 de agosto de ese mismo año de 1730, salen de este puerto solamente 10 familias que perseveraban con la idea de llegar a San Antonio, con destino final a esta ciudad. Es hasta el 9 de marzo de 1731, un año después de haber salido de las Islas Canarias, que llegan a San Antonio de Vera. Se contaron solamente 55 inmigrantes de 10 familias, ya que en la travesía a lo largo de la Nueva España
hubo algunos matrimonios. La ruta evitó llegar a la capital de la Nueva España ante el temor que decidieran quedarse en la bella ciudad que ya era la Ciudad de México, que señoreaba el lago de Texcoco y como única reina en la cuenca de México. Su viaje estuvo lleno de vicisitudes, de tragedias y de drama. En varias poblaciones se negaban a darles posada y alimento. En Querétaro es donde se lleva a cabo un matrimonio colectivo entre varios jóvenes que iban en la caravana. En un tramo entre Querétaro y San Luis Potosí, les dieron caballos de baja calidad para la difícil travesía, por lo que varios de los caballos fueron muriendo, aumentando así su difícil avance, ya que grandes tramos de área desértica y calurosa tuvieron que hacerla prácticamente a pie. La siguiente, por favor. En este mapa es muy interesante, vamos a tratar de que lo observen. Vean cómo desde el puerto de Veracruz llegan, atraviesan parte de lo que sería la zona de Perote, atraviesan Tlaxcala, donde allí se reporta que allí sí fueron bien recibidos, se les dio agua, se les daba comida, se les daban caballos, les daban alimento para el camino, no entran a la ciudad de Tlaxcala, pasan por Huamantla, al norte de la actual ciudad de Apizaco, que todavía no existía, y a Apan. Y definitivamente no los dejan llegar a la Ciudad de México. Y de ahí miran hacia el norte y van pernotando en varias ciudades, poblados, yo creo que todavía poblados, en muy pocas ciudades que habían sido fundados por los tlaxcaltecas. Ahí podemos ver cómo cruzaron el camino real de la Ciudad de México, en el sentido de Veracruz hacia la Ciudad de México en un tramo, después se desvían para tomar el camino real de La Plata, después al camino real de Tierra Adentro, y finalmente parte de lo que empezaba a ser el camino real de los Tejas. Y que, como recuerdan ustedes, San Antonio de Béjar fue un punto de donde partieron 4 caminos hacia, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? 4 caminos hay en mi vida. 4 caminos que llegaban como punto final a las Adaes, la frontera con la Luisiana francesa, para ese momento ya establecidos y peleándose, ¿verdad?, los territorios de una situación ahí política muy difícil, pues entre Francia y España. Y bueno, pues estas rutas ya eran muy conocidas por los tlaxcaltecas, ya que ellos ayudaron en muchos de los tramos a fundar poblados haciendo su trazo. En otros, como sabemos, también ya había rutas prehispánicas y que ellos ayudaron a ensancharlos, a hacerlos para que pudieran pasar las carretas. No es lo mismo un camino donde pasa un ser humano o poca gente a pasar ya carretas, como llegaron a pasar en estos caminos cargados de plata hacia los beneficios para extraer el oro, la plata, el cobre que tanto amaban los españoles, y también a colonizar. Así que este camino para ellos fue un camino ya muy conocido, muy recorrido, muy bien establecido, gracias a pues, la alianza que tuvieron desde 1519 con los españoles. Entre las ciudades y poblados más importantes que recorre esta ruta y que fueron fundados casi desde origen por los mismos tlaxcaltecas, podemos ver a San Luis de la Paz, en la zona otomí de Guanajuato, San Luis Potosí, ya territorio huachichil, La Hedionda, Venado, Cedral, Saltillo y Monterrey, hasta llegar a la frontera, donde una frontera natural para ese entonces que era el Río Grande, más tarde pues llamado por los mexicanos el Río Bravo. Acompañan a estos canarios hasta
está este punto donde está la misión de San Juan Bautista. Los tlaxcaltecas decidieron no continuar escoltando y ayudando a los canarios en su recorrido porque todavía se hablaba de una gran rebelión que realizaron los indios pueblo del actual estado de Nuevo México, que había hecho estragos entre la población del área y que aún tenían muy presente. Así que les dijeron, pues hasta aquí llegamos, chavos, ya lo demás corre por su cuenta. Esta gran rebelión de los indios pueblo ocurre en 1670, después de una gran sequía en la región, donde un gran número de indios pueblo fallecen y además fueron víctimas de las incursiones de los apaches, que ni los españoles ni los indígenas pueblo, juntándose para repelerlos, fueron capaces de impedir. Fray Alonso de Benavides escribió múltiples cartas al rey describiendo las condiciones con las desoladoras palabras de los habitantes españoles e indios por igual tienen que usar para comer pieles y correas de las carretas como único alimento. El malestar entre los indígenas llamados pueblo llegó a su punto culminante en 1675. El gobernador Juan Francisco Treviño ordenó el arresto de 47 curanderos pueblo y les acusó de practicar la hechicería, cuando ellos lo único que hacían era retornar a sus antiguos rituales, intentando que llegara la lluvia de alguna manera. 4 curanderos fueron sentenciados a la horca, siendo llevados a cabo 3 de las ejecuciones, puesto que uno de los curanderos prefirió suicidarse antes de ser ahorcado. Los acusados restantes fueron públicamente castigados con látigos y sentenciados a prisión. Cuando esta noticia fue escuchada por dirigentes tribales de otros asentamientos, se desplazaron hasta la ciudad de Santa Fe, donde los prisioneros estaban encarcelados. Puesto que la mayor parte del ejército español estaba fuera de la ciudad en combate contra los apaches, el gobernador Treviño se vio forzado a ceder ante la demanda de los indígenas y liberar a los prisioneros. Entre ellos fue liberado un indio llamado Popé. El día 10 de agosto de 1675, los pueblos se alzaron, robaron caballos españoles para impedirles que huyeran los españoles, sellaron los caminos que llevaban a Santa Fe y asaltaron, saquearon y asesinaron poblamientos españoles de la región, con un total de 400 españoles asesinados, sin discriminar entre hombres, mujeres o niños, así como a 21 misioneros franciscanos en Nuevo México. Los pocos sobrevivientes que quedaron huyeron a Santa Fe, a 10 millas al sur de Albuquerque. El 13 de agosto todos los poblamientos españoles en Nuevo México habían sido destruidos y se inició un asedio contra Santa Fe. Los indígenas rodearon la ciudad y cortaron el suministro de agua. En su desesperación, el 21 de agosto, el gobernador de Nuevo México, Antonio de Otermin, atrincherado en el palacio del gobernador, salió fuera del mismo con todos sus hombres disponibles y forzó a los indígenas a retroceder con un gran número de bajas. Dirigió a los españoles fuera de la ciudad y caminaron a lo largo del Río Grande en dirección a la ciudad del Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez. Los pueblos los fueron siguiendo en su retirada, pero no los atacaron. La cifra que llegó a la frontera, bueno, a la actual frontera, ahí al Paso del Norte, fueron 1946. Incluso entre ellos iban algunos esclavos indígenas que decidieron seguir a los españoles. Se encontraron en la misión de Socorro, en la villa de Socorro, actualmente desaparecida. Así que después de varias decenas de años, para 1730, esta gran emancipación de los indios pueblos, este gran movimiento para sacar a los españoles de la región, aún se conocía, aún se comentaba, y los tlaxcaltecas no quisieron por eso seguir su avance.
La siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que queda de uno de estos poblados pueblos que se rebelaron, dirigidos por su líder Popé. Hoy en día todavía es habitado por los indígenas, no es un lugar turístico, no es un lugar que esté en muy buenas condiciones. Los indios pueblo consiguieron permanecer en sus poblados y desafortunadamente pues están muchas de estos asentamientos en muy malas condiciones, con pocos servicios y con mucha pobreza por parte de los indígenas. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un mapa antiguo que también presentamos cuando hablamos del Camino Real de los Texas. Es un mapa antiguo donde se muestra la naciente ciudad de San Antonio de Béjar y pueden observar el río San Antonio. Actualmente pues está ubicado dentro de la ciudad, en lo que sería el centro histórico, está muy cerca la Misión del Álamo, y bueno, hoy en día es una ciudad muy grande, obviamente muy cosmopolita y muy moderna. No queda prácticamente nada de la ciudad antigua. Es muy interesante el dato, encontramos un dato y es muy interesante porque este dato se encuentra en los archivos históricos de la ciudad de San Antonio y aparecen en las nóminas de pago a los trabajadores que construían esta naciente ciudad, el pago a un masón y a su ayudante tlaxcalteca. Nosotros pues rastreando ahí a los tlaxcaltecas todo el tiempo tomando nota, ¿verdad? Porque pues son datos que aparecen muy aislados, pero que son muy importantes en lo que fue la presencia tlaxcalteca en gran parte del actual Estados Unidos. La siguiente, por favor. Actualmente muchos de sus descendientes viven en la región, hablan español y celebran el día 3 de octubre de cada año el Día de los Fundadores, recordando a los canarios y a otros grupos de europeos que llegaron siglos más tarde a la ciudad de San Antonio y que entre ellos pues la han hecho grande. Desafortunadamente no incluyen a los indígenas de la región ni a los mesoamericanos que junto con los conquistadores fundaron inicialmente la misión y el presidio del siglo XVII. Curiosamente, los actuales descendientes de los canarios en su vida cotidiana tienen más nexos con la cultura mexicana que con la española, aunque se reconocen a sí mismos como descendientes de aquellos canarios fundadores. Aquí tenemos en la parte de arriba de la lámina pues un monumento a estos fundadores, pues acompañado siempre de un franciscano. En la estatua, como vemos, sí aparece un indígena y pues estos canarios que llegaron al asentamiento inicial que, como les mencionamos, pues, constaba de una misión y de un presidio. Y bueno, pues aquí tienen la reproducción de la vestimenta canaria de la época, y claro, la cruz, ¿verdad? Siempre la religión católica como la única durante muchos siglos, y pues los soldados ya, una partida de soldados pues ya más de carácter estadounidense que español. Y bueno, pues a manera de conclusión, diremos que los caminos reales no solo se transportaron gran cantidad de mercaderías, como hemos visto en otras presentaciones, objetos de intercambio, tanto para la sobrevivencia como para el lujo de los habitantes de las regiones distantes, que se llevaban a través de estas recuas de mulas, ¿verdad? Dirigidas por el empresario y por gran cantidad de arrieros, de tamemes, que llevaban a reconducían estas caravanas de animales con su riqueza, sino también hubo una gran movilización de seres humanos para poblar el amplio territorio de lo que fue el virreinato de la Nueva España e Islas Filipinas, que es el nombre completo del virreinato de la Nueva España, incluye a las Islas Filipinas, nada más que pues por cortarlo se ha hecho de lado
pero que de 1581 a 1521 fue el virreinato de la Nueva España e Islas Filipinas. Y queremos también con ello destacar la presencia precisamente de este grupo tlaxcalteca, que para los 500 años todos estos numerosos eventos, ponencias, exposiciones que se hicieron conmemorando la llegada de los españoles en 1519 y la caída de México Tenochtitlan a mano de los españoles y sus aliados, ese estigma de traidores a la etnia tlaxcalteca. Y que debido a esta situación se ha subrayado mucho las grandes aportaciones que como grupo étnico y como grupo aliado a los españoles realizaron durante esos 300 años, con numerosos servicios, con numerosas familias para colonizar, con numerosas ideas y progresos que ya como indígenas mesoamericanos que se enriquecieron con el mestizaje cultural que tuvieron con su cercanía con los españoles, pues aportaron a una gran extensión de tierra que actualmente conocemos como República Mexicana y los estados del sur de Estados Unidos, y que como que pareciera telenovela, ¿verdad? El pecado de Oyuki, ¿no? El pecado de los tlaxcaltecas opaca toda la aportación que hicieron en cuanto a ideas, avances, colonizaciones. En la región de Venados, actualmente en San Luis Potosí, con sus huertos de aguacates, les llamaban los hortelanos del desierto. Y los españoles describían que los pueblos fundados por estos tlaxcaltecas, claro, con todo el permiso de los españoles y apoderándose de tierras chichimecas, decían que eran mucho de llamar la atención porque eran poblados prósperos, ordenados, limpios, con sus campos de cultivo muy bien realizados, con sus acequias para llevar el agua a sus campos de cultivo. Todo eso se ve nulificado ante la maldición histórica que han cargado a través de muchísimos años. Entonces, bueno, saliéndonos tal vez un poquito del tema principal de las rutas de comercio, los caminos reales y los arrieros, pues quisimos elaborar este trabajo y que no pasáramos de largo, y que bueno, también les pido una disculpa porque hubiéramos querido meter mucho más información, tenemos alguna información ya localizada, pero desafortunadamente este año mi esposo y yo comenzamos con muchos problemas de salud y otro tipo de situaciones que pues no nos permitieron hacer una presentación mucho más elaborada, mucho más rica y como que más cercana al tema del seminario, pero no quisimos quedarles mal tampoco por el tiempo que nos permite la plataforma para dar la presentación. Y pues nos dijo América, pues ¿cómo le hacemos? Y dijimos, no, bueno, pues aunque sean pocos datos ya metidos en las diapositivas de PowerPoint, pero la vamos a presentar. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación. Muchísimas gracias, Rosalba. Ahí se movió esto. Muchas gracias. La verdad me encantó tu presentación. Bueno, la de ustedes. Pasamos a la sesión de comentarios, preguntas. Carlos Casas, Lisa, en ese orden vamos viendo. Parece que hay bastantes. Es muy interesante tu aporte de hoy. Claro que está relacionado con la cuestión de caminos. Por favor, Carlos y después Elisa Villalpando. Rosalba, muchas felicidades. Muy interesante como el impacto de los canarios en el norte de la Nueva España. Yo tengo una pregunta y a complementar un poquito sobre las Islas Canarias que son tan apasionantes. En primer lugar, mencionas que tu esposo tiene un problema genealógico, que quiere saber si viene de los tlaxcaltecas, ¿no? Por ahí lo escuché al principio y nada más así a modo de curiosidad,
ha llegado a alguna respuesta o en qué líneas cree, ya sea la materna o la paterna, en cuál cree que sea o reciba la línea de los tlaxcaltecas. Eso es por una parte. Entonces, no sé si me podrías contestar primero y luego yo hago los comentarios sobre las Islas Canarias, que es muy interesante también. Creo que mi esposo está conectado, sería interesante que él lo comentara y si no, pues ya me lanzo yo, pero ya sería de segunda mano. Creo que sí estás ahí, Lalito, ¿estás ahí conectado? Activa tu micrófono, es Eduardo Herrera. Ando en el SAMS acá en Corpus. Él está, escuchando la plática, sí. A ver si, no se te oye claro. ¿Sí me escuchan? Sí, pero medio borrosita la voz, no se oye muy clara. Pues, no me escucha, entonces platícales tú, amor. No, ya te oyes bien, ya te oyes bien. Bueno, pues mis abuelos llegaron, hemos rastreado la familia como hasta principios del 1600 y salieron de Cerralbo, Nuevo León. Ya para fines de 1750-60 ya estaban en el, ahora que se conoce como el estado de Texas. Entonces, hemos reconocido que venimos de los tlaxcaltecas por de las ciudades donde salieron cada 15 años, puede decir, cuando la primera olada que llegaron de Tlaxcala en 1991, llegaron a poblar muchas ciudades allí, bueno, pueblos al norte ahora de México. Entonces, como cada 15 años salían de los pueblitos hacia más al norte, entraron a partes de Texas, del sur de Texas, unas partes de Nuevo México, pero no tan allá. Entonces, por los apellidos y donde venimos, también por la parte de mi papá y por la parte de mi mamá, entonces estamos más que seguros que somos los descendientes de los Texas que salieron en 1591 de Tlaxcala. Ok, muy, muy interesante. Porque bueno, como había dicho Rosalba, que tenían como cuestionamiento de si sí o si no, pues bueno, me hubiera gustado ver la problemática, pero qué bueno que ya está demostrado. Las islas, bueno, sí, como mencionabas, las Islas Canarias es todo un objeto de estudio muy largo, porque como dices, primero quisieron llegar los portugueses, los franceses, y pues gracias a la línea alejandrina, pues quedó en manos de los españoles. Pero las Islas Canarias no fue así como que las conquistamos rápido, sino pertenecieron primero a Alfonso de las Casas, como una merced que le dio el rey Juan II por haber participado en la toma de Priego. Luego Alonso de las Casas le heredó a su hijo Guillem y la vendió a Fernán Peraza y luego demandaron a Fernán Peraza y entre todo ese vericueto de casi 100 años hasta que se hizo la conquista con Alonso Fernández de Lugo, ¿verdad? Que ahí lo podemos nosotros apreciar bien con Núñez de la Peña en las antigüedades de las Islas Canarias. Y pues efectivamente todos estos pueblos son muy interesantes y como lo menciona también Marrero, de ahí surgió, bueno, de la realeza de los guanches surgió la familia Ara. Entonces, pues no todos así, no tomar como la conquista de las islas como una carnicería, sino más bien como un proceso, ¿no? También de mestizaje, como el que ocurrió aquí en México. Y bueno, sale la familia Ara, ¿no? Hay Auritana II, ¿no? Tamerlán, todos estos personajes. Y también es muy interesante que algunos investigadores han descubierto que es muy probable, precisamente por esto del Can, que los habitantes guanches eran egipcios o venían de Egipto por el asunto de Anubis, que tenían un culto al perro, Anubis. Entonces, por ahí es una teoría que se maneja, ciertos vestigios, como al referido que menciona sobre que las Canarias es de los perritos que
venían por ahí, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Yo creo que con esto cierro mi pequeña aportación sobre la exclusiva parte de las Islas Canarias. Y pues muchas gracias, Rosalba, y pues aquí estamos. Concluyo mi participación. Muchas gracias, Carlos. No sé, Mamá, Rosalba, si quieres comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Yo lo que quería preguntarle a Rosalba, sí, ciertamente es bien interesante lo de las Islas Canarias porque ellas hablan también de una conquista, o sea, igual que lo que sucede para la Nueva España. Pero yo te quería preguntar, Rosalba, si no hay como viaje de retorno de los canarios, de las familias canarias hacia Tenerife o hacia alguna otra de las islas, porque como que en Tenerife está muy estudiado todo lo de la migración hacia Sudamérica, sobre todo a Uruguay, pero poco se sabe de estas migraciones hacia el norte, hacia Texas, y por supuesto que Cuba, Venezuela es como lo más conocido para ellos, pero ¿hay también viaje de retorno de estas familias tlaxcaltecas a las Canarias o no? Digo, las familias canarias que se asientan en Texas más bien, ¿no? No, fíjate que no retornan. Ellos hacen una sociedad incluso bastante fuerte en San Antonio. Tú oyes hablar a la gente de ahí en San Antonio español y obviamente no te dicen, pues venimos de México o venimos de España, somos canarios. Todavía hay una muy fuerte identidad como canario. Pero en su vida cotidiana, los cumpleaños son con mariachis, con las mañanitas, con cosas así. Entonces me parece muy curioso, porque si hay fiestas en Tlaxcala ponen pasos dobles, se sienten muy españoles. Y los descendientes de los canarios ponen música mexicana, como que tienen en su vida cotidiana, aunque ellos dicen somos canarios y si hablamos español es por los canarios y tenemos apellidos hispanos porque veníamos de las Islas Canarias, pero en su quehacer cotidiano tienen más, curiosamente, más nexos, como que se han, no sé, contaminado o contagiado más de la cultura mexicana que es muy fuerte en San Antonio. Y entonces como que tú los ves y dices, bueno, ¿son mexicanos o tejanos? No, somos canarios. Entonces es muy curioso. Y no, yo creo que no regresaron, Lisa, me da mucho gusto verte después de tanto tiempo. Además las Islas Canarias, las hambrunas eran muy periódicas. Si ustedes han ido o han visto imágenes de las Islas Canarias, pues están prácticamente arriba de los volcanes, entonces no hay tierras para las labores, son islas muy pequeñitas y pues sin una tecnología para extraer agua de alguna manera dulce, pues esta gente no tenía ni a qué regresar y en las Américas, como les llaman a los migrantes que llegaban a las Américas, pues era mucho más fácil, con muchas penurias que hubieran tenido al iniciar fundaciones de poblados, no se comparaba con las penurias que sufrían en las Islas Canarias, de ahí que por eso había más canarios fuera de las islas que en las mismas islas. Entonces, no te lo puedo asegurar al 100%, pero yo creo que no había viaje de retorno, por lo menos en el siglo XVIII, XIX, que es cuando están llegando a la parte norte a la parte sur de Estados Unidos, no creo que hayan retornado. Ya ahora en el siglo XX, bueno, pues porque también los viajes, había mucha mortandad de gente durante los viajes, era como que muy lastimoso retornar. Ya en el siglo XX con otro tipo de barcos y otro tipo de situaciones, pues pudieron haber estado retornando, pero en esos siglos no. Debió haber sido como que un gran retroceso intentar regresar y un gran riesgo. Pero fíjate que lo interesante es que hay como toda digamos, dentro de las festividades o dentro de las cosas que hacen en Tenerife está lo que le llaman el retorno de los indianos, que es algo súper interesante porque lo que están conmemorando es el retorno generalmente de Cuba
que regresaban ya como con, digamos, con un estatus diferente de mucho dinero, y entonces llegan, hay como esas celebraciones de regresar repartiendo el dinero dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, eso sí es como muy característico de estas migraciones de Venezuela y de Cuba, pero a mí me intrigó eso, digo, bueno, o sea, también habrá habido retorno, es interesante. Igual todo lo que pasa con las Canarias es así súper interesante porque ellos hablan de la conquista, o sea, ellos, digamos, la manera de expresarse de lo que sucedió es exactamente como la conquista de la Nueva España, ¿no? Entonces eso es bien interesante también de estos rutas, de estos caminos y de estas conquistas que ocurren, que uno piensa que solo se dan en ciertos contextos americanos, pero dentro de las islas también, ¿no? Sí, es muy interesante lo que estás mencionando. Sí, Elisa, en efecto, se habla del retorno, pero de los cubanos, los venezolanos que están en otra situación, pero no de Texas. Yo creo que los de Texas no han de haber retornado, por lo menos en el siglo XVIII y XIX, no creo. Yo creo que no. Tal vez más tarde, probablemente. Y también, bueno, no sé si vale la pena aquí mencionarlo, la mamá de Ignacio Zaragoza era canaria, era descendiente de canarios, el apellido Seguín, incluso hay un poblado hoy en día que se llama Seguín por un tío de Ignacio Zaragoza. Y para el 1962, que se festejaron los 100 años de la batalla de Puebla, se formó todo un comité de canarios que vinieron a Puebla a la conmemoración porque pues era uno de sus descendientes, ¿verdad? Y el gran héroe de la batalla del 5 de mayo. Se formó toda una sociedad, una asociación civil y vinieron un buen número de canarios a los eventos conmemorativos a la batalla del 5 de mayo en Puebla, sintiéndose muy orgullosos que Ignacio Zaragoza era descendiente de este grupo de canarios que llegaron a San Antonio, porque su mamá era canaria de San Antonio. Sí, Entonces, pues bien interesante de ver así. Pero lo importante es esto, o sea, que como que siempre vemos como los desplazamientos en un sentido, pero no estos regresos, pues, o sea, como que los vemos como que llegan los caminos a un lado, pero ¿y qué viene, o sea, de regreso y en estas distancias o digamos transoceánicas, ¿no? pues mira, sí sería un punto muy interesante investigar, porque habría que ver las disposiciones de la corona de la Nueva España con respecto a estos migrantes de tierras lejanas, a los tlaxcaltecas que migraron en el siglo XVI y no sé si más adelante, pero por lo menos todos los del siglo XVI, los tlaxcaltecas que regresaban a Tlaxcala eran metidos a la cárcel y después de cumplir su sentencia los regresaban al norte. Entonces, habría que ver qué disposiciones tuvo la corona de España con respecto a estos otros migrantes venidos de otros lugares. No saber si los canarios tuvieron las mismas condiciones, las mismas sanciones para el no retorno. Y a lo mejor retornaron generaciones después, pero los tlaxcaltecas norteños, pues no, ya no regresaron. Regresan los que se van a la Ciudad de México, los que se van a Chalco y a Neza, pero los del norte ya no regresan. Sí. Bueno, gracias, Rosalba, un gusto verte y verlos a todos. Gracias también por tu aportación, Elisa, lo mismo que Carlos, muchas gracias. Y bueno, ampliando un poquito rapidito lo que preguntó Carlos de mi esposo, por si no les quedó muy claro. Casualmente, bien dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Tanto del lado de su papá como del lado de su mamá, provienen de poblaciones fundadas por tlaxcaltecas. Y ya han rastreado el árbol genealógico, y por parte de su papá, para el 1700, pasando la segunda mitad del siglo XVIII hacia 1760, ya habían cruzado el Río Grande. Ya estaban de aquel lado del río, pero era el virreinato de la Nueva España.
y llegaron a tener, a pesar de ser indígenas, llegaron a tener esclavos porque está en un testamento de alguien, el inventario de alguien para hacer un testamento, y tiene esclavos indígenas. Y los únicos indígenas que tenían derecho a tener esclavos eran los tlaxcaltecas, por esa calidad de aliados. Y les dieron muchísimas hectáreas de territorio en lo que hoy en día es Tamaulipas, y también cruzando el río del lado de actualmente Texas. Y es muy interesante del lado de su papá porque estuvieron justo en la franca de la tierra de nadie. Estuvieron al sur del río Nueces y al norte del río Bravo. Esta franja de terreno que fue un gran pleito entre los tejanos que ya se habían independizado y el gobierno mexicano de Santa Anna, porque el territorio de Texas llegaba al río Nueces y los condenados tejanos abusivos querían hasta el río Bravo, cuando esa región del río Nueces hasta más adentro del sur del río Grande era Coahuila. Entonces, estar en el estira y afloja, la familia de Eduardo oficialmente nunca fue del estado de la República de Texas. Pasó de ser novohispanos a mexicanos y posteriormente a estadounidenses. Nunca fueron ciudadanos de la República de Texas. Siempre fueron de ciudadanos mexicanos a ciudadanos estadounidenses, porque ellos vivieron y nacieron en esta gran zona de litigio entre el río Bravo o Río Grande y el río Nueces. Y por el lado de su mamá, pues vienen de una población típicamente tlaxcalteca, que es Venado, en el estado de San Luis Potosí. Entonces, por caminos muy diferentes y condiciones históricas muy diferentes, pues los tlaxcaltecas se encontraron que fueron su papá y su mamá. Oh, muy interesante, Rosalba. Es que como habían dicho que tenías dudas, yo dije, pues le voy a sugerir el test de ADN, que se lo haga el esposo. No, Entonces ahí sí le sale. Sí, no, tal vez me entendiste mal, no tienen dudas, ¿no? Y ya rastrean sus árboles genealógicos y todo, y no, sí, y los demás atrás provienen de poblaciones mineras en la región de San Luis Potosí, fundadas por tlaxcaltecas. No, pues muy interesante esta cuestión de los árboles, del árbol genealógico y llegar hasta esos orígenes. Pues Sí, yo como pero genealogista me queda esa curiosidad y ya está respondida. Pues muchas gracias. sí, de nada, y es gracias a los gringos que se meten a los archivos históricos y parroquiales de la frontera con México, y gracias a ellos y los publican y los suben a internet en muchas ocasiones, que es que se ha tenido acceso a tanta información. No son díscolos como los mexicanos, que no suben nada de internet. Ellos suben todo. Pero siempre hay que estar respaldado con fuentes porque esas plataformas suben por subir y a veces reproducen errores. Entonces siempre tienen que estar con las fuentes, con el legado parroquial, con el testamento, con todo eso para que pueda hacer la línea, digamos, demostrado. Sí, lo publican en papel, lo publican en libros, ajá. Así es. Bueno, América. Muchas gracias, Carlos, Elisa. Creo que Elisa ya salió. Francisco González nos comenta en el chat: me encontré un sitio web de revistas de la Universidad de La Palma. A lo mejor en algunas hay información sobre los migrantes que fueron para San Antonio y nos deja el enlace. El enlace lo voy a poner también en el chat para que lo podamos consultar todos. Kimberly tiene un comentario, por favor, Kimberly. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No es un comentario, en realidad es una duda. Me encantaría saber un poquito más, porque si puede profundizar un poquito más en el asunto de el impacto que tiene la revuelta de los indios Pueblo de 1680 en las posibles intereses de los indígenas tlaxcaltecas en subir a ocupar también estos territorios, pues como indios auxiliares, indios amigos, indios madrineros, etcétera. Es una de las cosas que me parece muy interesante, muy relevante. Además, si es posible encontrar en las fuentes que ellos digan, yo no voy por esto, ¿no?
cuando ya había sido una constante y cuando su presencia está bien documentada aquí en la zona del Paso del Norte también, en lo relativo, y no solamente en el Paso, sino en la región, en lo relativo a la construcción de las acequias, por ejemplo, toda esta ingeniería muy reconocida como mano de obra tlaxcalteca. Entonces, si usted ha podido localizar en las fuentes esa parte, me encantaría escucharlo. Ah, pues ya sería otro tema, otro tipo de investigación. A lo más que hemos encontrado, bueno, hemos encontrado cuando hablamos del Camino Real de los Tejas y hablamos del Camino Real de Tierra Adentro, cómo este Camino Real de Tierra Adentro llega más allá de Santa Fe y luego pues se repliegan hasta Santa Fe, pero llegaron hasta Taos, en el corazón del territorio pueblo. Y se menciona que los tlaxcaltecas llegaron hasta allá, pero se van replegando porque los indígenas, bueno, pues con justa razón se van molestando por muchas promesas que les hacen los españoles y que al final no les cumplen, y los españoles tras su búsqueda de oro, donde no encuentran oro, no consolidan colonias y abandonan a los indígenas después de quererlos pacificar, no les cumplen, los abandonan, y pues viene todo un descontrol de los indígenas que ya fueron catequizados, que van apropiándose un poquito de esta cultura hispana y luego los dejan. Y los tlaxcaltecas, obviamente, junto con los españoles, pues se van replegando. Entonces, los más datos que tenemos de asentamientos tlaxcaltecas pues van a ser en Santa Fe, en Taos, en Las Cruces, que queda en el Camino Real precisamente hacia Santa Fe, y después de un poquito más hacia el territorio tejano, también van a tener ciertos establecimientos, ciertos asentamientos, pero que también se repliegan después del ataque de la misión a San Sabás, este ataque que hacen los comanches contra los apaches y la colonia tlaxcalteca que está ahí asentada. Entonces todo esto hace que los tlaxcaltecas se vayan replegando, y a lo más después, a lo más al norte que ya siguen teniendo contacto va a ser pues hasta la misión de San Juan Bautista. Pero sus obras van quedando, como mencionaste, van quedando las acequias, van quedando determinados cultivos. Hay un cerro que es una mina de turquesa y que le llaman Chalchihuite, precisamente porque los tlaxcaltecas iniciaron la explotación de esas minas, le llaman Chahuite o algo así, que vendría a ser una deformación de Chalchihuite, y hacen esta explotación de esta cantera de turquesa. Y los españoles decían, ¿por qué los tlaxcaltecas están perdiendo el tiempo en explotar eso? Eso no vale nada. Pero pues no sabían que para el pensamiento tlaxcalteca todavía la turquesa era algo muy valioso. Entonces, pues tenemos rastreados allí no me acuerdo, el yunque, también se le llama el yunque. Claro, tiene su nombre del santo antes. San Gabriel del Yunque es otro asentamiento tlaxcalteca, bueno, español tlaxcalteca, que actualmente está desaparecido y solamente queda la placa histórica que dice aquí fue un asentamiento tlaxcalteca. Y bueno, no sé si exactamente te estoy contestando, no sé exactamente cuál fue tu pregunta, no sé si te voy contestando, pero pues las obras de los tlaxcaltecas pues allí quedaron poco, pero están documentados por Oñate. ¿Cómo se llama? Coronado, cuando visitó el Cañón del Colorado, que se había casi perdido, encontró indígenas que le hablaban en español y piensan que fueron tlaxcaltecas que se perdieron en una exploración de Oñate. Entonces, pues es cosa de seguir rastreando estos puntos donde se mencionen a tlaxcaltecas. Y que como bien más bien dices, mi pregunta, a lo mejor yo formulé mal la pregunta concreta es, ¿usted ha identificado en las fuentes esta idea de que los tlaxcaltecas se hayan replegado replegado me refiero a decidir no subir como tal, decidir no subir al norte a raíz de la revuelta de los indios pueblos? Sí, hemos encontrado referencias. Todas están en inglés, son por investigadores estadounidenses,
Y qué lástima que mi esposo pues ha andado muy delicado de salud y no sé si su sonido se oye muy claro, pero mi esposo es el que las ha encontrado, que están en inglés y las ha traducido. Pero sí hemos encontrado referencias que a raíz del amotinamiento o de la rebelión pueblo, como se le llama históricamente, los tlaxcaltecas se replegaron al Río Grande y ya después no quisieron ya volver a internarse en territorio de lo que actualmente es Estados Unidos. Y también porque es más agreste, los indígenas eran más belicosos, el terreno es más difícil, el desierto es más severo y es un territorio que ellos no conocían. Entonces, ya no hay tanta evidencia de que hayan tenido más asentamientos, pero sí hay referencias del repliegue de los tlaxcaltecas. Gracias. Sí, de nada. Le voy a escribir a mi esposo y si tiene a la mano las referencias, con todo gusto se las pasamos a América para que te las comparta, por favor. O si estás ahí en el grupo, muchas gracias. ¿sí? Para no darle tanta lata a América. No, Kimberly está en el grupo. Creo que la mayoría están en el grupo, así que no hay ningún problema. Ah, bueno, sí. Yo le voy a avisar y si la tiene a la mano, con todo gusto te la mandamos. Muy bien. Gracias. Gracias, Kimberly. Tenemos felicitaciones, muchas felicitaciones. Marta Monzón, felicidades Rosalba y Eduardo. Alfredo Feria, muchísimas felicidades Rosalba. Me gustó mucho tu ponencia, un abrazo. A mí también me gustó mucho la ponencia. No sé si alguien más tiene algún comentario. Sí, ¿me permite? Sí, claro que sí, por favor, Eduardo. Gracias. Una ahorita anécdota personal, mi cuñada favorita, porque es la única, es descendiente de los canarios. Y otra cosa interesante que tal vez Rosalba pueda explicar mejor, es que del grupo de canarios que llegaron a San Antonio, que es en Texas, hubo un señor que tenían de escribano, si recuerdo bien, que lo tuvieron 26 años. ¿Quieres platicar lo demás, Rosalba? Ah, bueno, este señor era un canario que sabía leer, era el único que sabía leer y escribir y estuvo en la notaría por 26 años y aunque él se quería salir, no lo dejaban salir porque era el único leído y escribido. Y entonces si renunciaba a la chama, ¿quién iba a hacer su trabajo? Así que de manera forzosa estuvo 26 años en la notaría. Así que imagínense, pues toda la gente que casó, divorció, nació y se disjuntó con su puño y letra. Y otra cosa de que, bueno, mencionó Eduardo que la cuñada favorita que tiene, porque solamente tiene un hermano, aparte de ser descendiente de estos canarios y celebran cada año, tienen eventos donde es invitada ella, también es descendiente de Juan Seguín, el tío de Ignacio Zaragoza, así que viene siendo sobrina, tátara sobrina de Ignacio Zaragoza. Así de chiquito es el mundo. Muy bien, pues creo que no hay más comentarios. Pues César Quijada, muchas felicidades Rosalba. Gracias. Por su amena e interesante conferencia. Pues no nos queda más que agradecer, ha sido muy interesante. Les recuerdo a los ponentes, necesitamos sus artículos, por favor, para poder tener nuestro volumen de este año. No lo olviden, a la brevedad. Y pues creo que por hoy damos por concluida la sesión. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos
en la siguiente